En mayo del 68 los jóvenes dijeron que debajo de los adoquines estaba la playa. En los años 80 plantearon en España que con los adoquines necesitaban hacerse casas y que querían tener un trabajo para poderse ir a la playa. Hoy los jóvenes dicen que la playa está llena de mierda y que el futuro se les convierte en algo realmente negro, porque no hay trabajo, porque no hay planeta y porque parece que hay una ruptura intergeneracional que les niega cualquier posibilidad de futuro. Y que por eso hay que movilizarse. El próximo 27 de septiembre se celebra la Huelga Mundial por el Clima, con un alcance global. Estos jóvenes son globales y que en el caso de España cuenta con el apoyo de más de 300 organizaciones. Hoy, en La Frontera, para hablar de este importantísimo asunto, tenemos a Rubén Gutiérrez Cabrera, de Friday for Future, de Madrid. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Toma asiento. Oye, ¿qué es eso de Friday for Future? Fridays for Future pues es un movimiento que surge, como tú has comentado, con Greta Thunberg, ¿no? Por allá por el norte, por Suecia. Y bueno, esta chica que está un poco marcando yo creo que la dirección a seguir y como muchísimos jóvenes ahora mismo liderando cosas que no están haciendo nuestros gobiernos, ¿no? Esta chica empezó a salir los viernes delante del Parlamento de su país y poco a poco se le han ido sumando cada vez más estudiantes, más jóvenes universitarios en institutos, etcétera. Aquí en Madrid empezamos pues a principios de este año más o menos y hoy, pues como tú has dicho, se ha convertido en un movimiento global que todos los viernes sale a tomar las plazas, las plazas frente a los parlamentos y las ¿Cómo instituciones. están atacando a Greta, ¿no? Ahora ya de repente, cuando parecía, ¿no? Inocua, qué simpática, ¿no? Pero ahora que está hablando, ¿no? Con voz gruesa, que hay una relación entre el cambio climático y el modelo económico y consumo, es decir, con el capitalismo, parece que ya no está simpática. Sí, Greta desde el principio se le ha atacado bastante y hay que recordar que de las primeras veces que fue a intervenir en el Parlamento Europeo se le vetó directamente, ¿no? Y no es para menos porque está hablando como se tiene que hablar. Ya no nos referimos al ecologismo como esa pata verde o ese parche verde de cualquier programa, sino el ecologismo como un proyecto de futuro que tiene que ver con la transformación integral del sistema socioeconómico en todos los sentidos. Y Greta Thunberg lo dice de forma bastante clara cuando habla de que hay que cambiar las reglas de juego de este sistema, ¿no? De todas formas, es cierto que han atacado y atacarán muchísimo a Greta, pero lo bueno es que detrás de Greta hay muchísimos estudiantes y este movimiento también trata un poco de escapar de la medida que puede, de los personalismos, de los liderazgos claramente marcados. Es un movimiento muy construido desde la base, que en cada país funciona de forma autónomamente. Rubén, hay una cosa importante. El feminismo actual se ha dado cuenta de que es muy difícil defender los principios feministas si no cambias el modelo económico, ¿no? Si no vuelves a pensar los cuidados, la reproducción, incluso el entorno, ¿no? Laboral. Y tengo la sensación de que el ecologismo que representáis vosotros no se entiende aislado, sino que se vincula también a qué ocurre con el empleo, qué ocurre con la vivienda, qué ocurre con el transporte, qué ocurre con la movilidad, qué ocurre con los sectores financieros. Sí, así es. De todas formas, no hay que perder de vista que este es un movimiento no solo compuesto por jóvenes, sino que es un movimiento joven, además, ¿no? Entonces, digamos, no es un movimiento que tenga armado un programa político. De hecho, hasta ahora gran parte del discurso ha tenido mucho que ver con simplemente apelar a las reivindicaciones o, digamos, a los consensos de la comunidad científica. Pero sí es cierto que, como tú bien decías, sobre todo en relación con movimientos como el feminismo, este movimiento es un movimiento que al final por lo que aboga es por la sostenibilidad de la vida. Y esto tiene que ver con todos los ámbitos de la vida, la educación, el urbanismo, la economía, cualquier ámbito de la energía, por supuesto, la alimentación. Es decir, son cosas que nos incumben a todas y al final el ecologismo yo creo que se está abriendo muchísimo, ¿no? Han surgido muchas corrientes, visiones, se está entremezclando con otros muchos movimientos, hay perspectivas muy diversas, muy ricas, ¿no? Este movimiento también está compuesto por eso, por gente con procedencias muy distintas. Y recuerdo hace 20 años una bronca muy, muy gorda que tuve con dos profesores míos, catedráticos, que me decían que esto del ecologismo, que era la última trampa de los izquierdistas, ¿no?, para luchar contra el sistema capitalista. Yo les decía que me parecía una mirada muy, muy corta, muy miope, ¿no? La huelga del viernes es una huelga de consumo, ¿no? Es decir, que señala al consumismo como un problema. Y eso sí que suena a Marcuse, ¿no? Sí, es verdad que el ecologismo siempre ha sido esa
ese movimiento que bueno, llama bastante a la parálisis, porque, claro, cuando te dicen que viene la catástrofe, pues al final te paralizas, ¿no? Pero yo creo que es un discurso conservador, es decir, el discurso apocalíptico. Exacto. Que no ofrece salidas, al final es conservador porque dices, ¡buah! Si no se puede hacer nada, pues tiro la toalla. Sí, ese discurso junto a otros son dos discursos que intentan despolitizar bastante el ecologismo. Las propuestas del ecologismo, ¿no? Por un lado, este discurso del catastrofismo, que parecería que la sociedad no tiene ningún grado ninguna capacidad de modificar el curso de los acontecimientos, y el otro discurso es el tecnoutopismo, ¿no? Esta idea de que la tecnología nos va a solucionar todos los problemas, que no es necesario ningún tipo de transformación del sistema económico. Entonces, sí, esta es una huelga global y además es una huelga, lo decías, de consumo, también es una huelga estudiantil, es una huelga convocada, cualquier estudiante puede faltar a clase ese día, es una huelga estudiantil, es una huelga de consumo y también es una huelga laboral en algunas comunidades autónomas como Euskadi, Aragón, Canarias y creo recordar que... y otra cuarta comunidad autónoma que no recuerdo. Oye, recuerdo lleva ecologistas serios como mi amigo Jorge Richman, diciendo que hemos alcanzado ya el punto de no retorno, es decir, que teníamos que haber frenado hace mucho, ¿no? y que los males vienen, ¿no? Y que la urgencia por eso es inaplazable. En parte por eso ha ido evolucionando, digamos, los marcos con los que nos referimos al cambio climático, ¿no? Hace décadas hablábamos del cambio climático, luego empezamos a hablar de la crisis climática y ahora hablamos de la emergencia climática, porque ya, según el informe del IPCC, el famoso del grado y medio de octubre del año pasado, tenemos por delante poco más de una década para cometer una serie de cambios radicales de transformación del sistema. Cambios que si no llevamos a cabo se comenzarán a poner en marcha una serie de desequilibrios de los ecosistemas que luego ya son, ciclos que se retroalimentan negativamente y círculos viciosos. Pero yo creo que siempre queda margen de acción, ¿no? Siempre los acontecimientos no están determinados, siempre, digamos, creo que el futuro está por construir. Recuerdo una manifestación con trabajadores que estaban al lado de una planta industrial que generaba, ¿no? Enfermedades pulmonares y cáncer, absolutamente demostrado, y decían, en una protesta contra el cierre de la fábrica, decían el paro también mata, ¿no? O sea, preferían, no sé, como mineros del siglo XIX, morir antes de silicosis, ¿no? Que estar desempleados. Y leemos, por ejemplo, en el salto, Alemania se va a gastar 53.000 millones de euros en reducir en 12 años sus emisiones en 300 millones de toneladas año, que eso es lo que emite China e India en 10 días. Hay dificultades en mantener el modelo económico y realmente dar marcha atrás. Sí, además China e India, que han sido los países que en esta cumbre que estamos viviendo ha terminado hoy, me parece, la cumbre del clima en Nueva York, no han suscrito, digamos, la resolución que trataba de aumentar la ambición de cara a la COP25 que tenemos más adelante, ¿no? Compatibilizar aquí hay una cuestión, ¿no? Está muy calculado el coste de lo que cuesta la transición ecológica, lo que no está tan calculado es el coste de no hacer esta transición ecológica, ¿no? Probablemente el coste sea mucho mayor. Esto es una inversión que tenemos que hacer y que, como cada vez se habla más, tiene que ser una transición ecológica justa. Por supuesto que uno de los problemas de la crisis climática es que va a afectar de forma muy desigual a diferentes sectores de la sociedad. Esto lo hemos visto allá donde ha habido cualquier tipo de catástrofe. Por supuesto, los más privilegiados, los multimillonarios, pocas veces se ven afectados. Las casas aguantan más. Por supuesto, siempre, se vio en el Katrina, se ha visto en los momentos en los que han habido grandes inundaciones, en los que han habido grandes huracanes. Tampoco se intoxican en sus cenas de gala. Claro. No toman carne mechada. Claro, entonces, pero sí es verdad que la transición ecológica es un imperativo. Ahora la cuestión es, sobre todo porque esto es una cuestión de cómo minimizar daños, como decías, nombrando a Jorge Richman, el cambio climático ya está aquí, la crisis climática ya está aquí y ahora lo que nos queda es reducir daños en la medida de lo posible y por supuesto que tratando de que esta transición afecte lo menos posible a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, que no ocurra lo que fue el detonante de los chalecos amarillos, es decir, que de repente tomes decisiones que golpeen a los más humildes, ¿no? Y es verdad que dices, claro, los vehículos diésel, después además de las trampas, ¿no?, que hicieron los grandes millonarios, ¿no?,
falsificando las pruebas, ¿no?, de emisión de contaminación de los motores diésel, pero al final, si quitas esos vehículos, a quien estás golpeando es a los sectores más vulnerables. Claramente, el ejemplo de los chalecos amarillos es seguramente de los que más lo ejemplifica. Mi amigo Emilio Santiago dice mucho que el tema de los chalecos amarillos es el tráiler de una película de crisis ecosocial que no ha hecho más que empezar, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el pico del petróleo, pero no solo del petróleo, sino en general de los recursos naturales que tenemos. Sí, se ha visto muy claramente que si haces reformas que benefician claramente a las élites mientras perjudicas a los sectores que tienen que desplazarse diariamente, etcétera, no, como decía Flores Marsellesi, ¿la transición ecológica será justa o no será? Ahora que mencionas a nuestro amigo Emilio Santiago, andamos preocupados con la operación Chamartín, porque no parece que sea algo que responda, ¿no?, a esas urgencias medioambientales. Sí, algo que las organizaciones ecologistas llevan diciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Sí, todo esto forma parte de una tradición, ya sabes bien, de operaciones especulativas, de jugar con el uso del suelo, y al final no estamos atendiendo a lo realmente importante, que es poner el urbanismo al servicio de, pues, un proyecto de ciudad que incluya la sostenibilidad medioambiental y a las personas. Rubén, pero eso nos lleva también al riesgo de hacer un ecologismo pop, ¿no?, donde la gente se pone etiquetas ecologistas al margen de cualquier lucha. Vemos que está pasando, por ejemplo, en una parte del movimiento homosexual que se quiere olvidar de todas las luchas, de todo el sufrimiento, ¿no?, y viven la reivindicación homosexual solamente en la parte de fiesta, alejada, ¿no?, de todo ese elemento de conflicto que fue el que permitió que esos derechos existieran, ¿no? Y tengo la sensación de que también hay un ecologismo despolitizado, hay un ecologismo hipster que realmente lo único que sirve es para vaciar las luchas. Sí, lo hay. Como te decía, este movimiento de Friday for Future, pero no solo, porque ahora mismo hay otros muchos movimientos que están teniendo bastante fuerza, Extinction Rebellion y otros muchos. Sí, por supuesto, hay una tentación de querer despolitizar todos estos problemas. Como te decía, este movimiento también está muy verde. Nunca mejor dicho, claro, pero en este caso es que en España hemos tenido simplemente un primer encuentro estatal, por ejemplo, que fue antes del verano, donde, bueno, se han empezado a aterrizar algunas cuestiones de discurso. Este movimiento tiene claro que es un movimiento político, lo que no es un movimiento partidista. Claro, no es lo mismo. Son cosas diferentes. Exacto. Lo sabes tú bien como politólogo, sí, ¿no? Hay los politólogos. Oye, veo que hay como una reclamación de soluciones individuales, ¿no? Recicla, gasta menos agua mientras que te duchas, consume menos plástico, pero no sé si esa es la solución. Yo diría que es parte de la solución. Evidentemente, la transición que tenemos que poner en marcha es una transición interior, en el sentido de que tenemos que reevaluar todos nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de desplazamiento. Tenemos que hacer una transición interior, pero esto no es nada si no se acompaña de una acción colectiva, de una movilización colectiva, pues como vamos a hacer este viernes y como realmente es lo que estamos tratando de fomentar, ¿no? Que la gente se organice en los institutos, en los colegios, en los barrios, que esto tiene que ser un movimiento organizado desde abajo para llevar todas estas reivindicaciones y estos cambios personales que podemos hacer en nuestra vida cotidiana. Al final, todo movimiento social se encuentra con que es necesario legislar, es necesario generar políticas públicas, es necesario llegar a las instituciones. Al fin y al cabo, eso sí, desde una construcción desde los movimientos sociales. Friday for Future es un movimiento feminista. ¿Hay una relación entre el feminismo y el ecologismo? Diría que sí, pero que es un debate abierto también, ¿no? Sobre todo hace una semana se formó un grupo de feministas por el clima, se formó aquí en Madrid. Y sí, por supuesto, es decir, hay una alianza clara que entiende además que todos los retos relacionados con el cambio climático afectan especialmente a las mujeres, ¿no? Pero por supuesto, además, en la medida en que muchos opinamos que este tiene que ser un movimiento lo más interseccional posible, ¿no? Que si defendemos la sostenibilidad de la vida, eso nos lleva también a defender la lucha por los derechos sexuales, la lucha por la igualdad de género, la lucha por el derecho a la vivienda, y todo esto es un debate y, digamos, Se habla poco, pero las guerras también son parte del calentamiento global. Es algo que afecta profundamente. Sí. No está en la reflexión, ¿no? No suele aparecer. Sobre todo no está en la reflexión aquí, ¿no? Gran parte además de los jóvenes que estamos, digamos, protagonizando este movimiento, pues no dejamos de ser jóvenes que vivimos en la ciudad, en los países desarrollados, y porque muchas veces nos falta esa perspectiva de todas las consecuencias que tiene nuestro nivel de consumo y nuestro nivel de producción
que la consecuencia que tiene son guerras por recursos en otros muchos países que esto lo llevan viviendo desde hace décadas. Eso también es una labor que tenemos que hacer, de visibilizar en estos lugares, visibilizar todas esas cosas que el sistema se encarga de invisibilizar para mantener la rueda del consumo. Jóvenes que están reclamando de qué me sirve, ¿no? Tener renta si no tengo planeta. El desafío para mí está a la altura también del desafío feminista, que plantea que repartir los trabajos de cuidados y de reproducción suponen una revolución. Si le añadimos también todo lo que tiene que ver con el cambio climático, al final, jóvenes, mujeres, van a hacer una revolución, vais a hacer una revolución. Sí, porque son, yo diría, las dos cosas principales que el sistema ha dejado fuera, ¿no? Por un lado, todos los trabajos de cuidados históricamente desarrollados por mujeres y por otro lado, la naturaleza. Todo esto que no es monetarizable, todo esto que no es... No diría que no es mercantilizable porque hay muchos esfuerzos por mercantilizar los ecosistemas, los cuerpos de las mujeres, pero claro, esto tiene que ser una revolución que, decimos mucho, lo que tiene que hacer es poner en el centro la sostenibilidad de la vida frente al lucro de unas minorías. Rubén, el capitalismo verde solamente tiene de verde el billete de dólar. Muchísimas gracias, mucha suerte a estos viernes por el futuro, estos Fridays for Future, y ahí nos veremos en esa huelga de consumo. Por supuesto. Este viernes. Muchas gracias. Nos vemos este viernes en Madrid. Nos vemos a las 6 en Atocha. Y invitar a todo el mundo a asistir a la manifestación. Ahí estaremos toda la gente de la frontera. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.